Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 26 de julio del año 2024, viernes de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. Que en X consiguen a José Domingo Blanco ahora como @Mingo TV y a Erika Mendoza como @Ementof, en Instagram como Mingo TV y a Erika como Erika Mentof. Así que bueno, ha habido algunos cambios en la ubicación de Mingo en X. Ya advertía en sus programas recientemente que Mingo Piso 1 se acabó, que además alguien lo está usando y está colocando eh, información escandalosa, de acuerdo con sus propias palabras. Así que bueno, Mingo TV es la nueva nomenclatura. A Daniel Laut, que nos acompaña todos los viernes, @Daniel Laut, con H intercalada, la Hout. A mí como @BJMC, gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por suscribirse al canal, darle like al programa, debatirlo, distribuirlo y estar pendiente de la campanita para las próximas emisiones en el canal. No solo de mis programas, sino de toda la parrilla de este canal Mingo TV, que ya está sobre los 14,000 suscriptores, cosa que nos tiene a todos muy contentos y muy satisfechos. Bueno, viernes antes de las elecciones, y la verdad es que ha corrido mucha agua en el río de la República de Venezuela y de los intentos de democracia en el país, ¿no? Y como nosotros siempre nos referimos a lo histórico, a lo económico y a lo político, por supuesto, hoy he estado, mientras grabamos esto, he estado pensando, caramba, qué difícil es acompasar la verdad con la elección. Qué difícil es. Qué dificultades hay en construir república sobre la base de la verdad y del llamado a la gente al esfuerzo y no a la oferta de quimeras que yo no entiendo cómo hay algunos que ofrecen y otros que se sienten convocados a ese ofrecimiento. Y yo creo que en ese sentido los venezolanos tenemos que madurar muchísimo porque este es un debate en serio, más racional que emocional, aunque lo emocional obviamente juega un papel muy importante. Es un debate sobre la vida de uno y por lo tanto la vida del país y sobre lo que nos conviene a nosotros, no lo que conviene o canta cualquiera de los líderes. Por ejemplo, ha habido debate sobre la dolarización o no, qué nos conviene a nosotros, o sobre un Estado grande o no, qué nos conviene a nosotros, qué es lo que queremos. Queremos seguridad, probablemente queremos servicios públicos que funcionen, queremos poder viajar por el mundo sin que nos pidan visa como si fuésemos unos maleantes, queremos buenos ingresos, que deberíamos querer, por lo tanto, mucha empresarialidad, ¿no? O sea, muchas empresas, porque es que no hay magia. Y deberíamos querer desasirnos de esa lógica estatista tan pesada, tan traidora, tan perversa, que cuando quiere nos abraza y cuando le da la gana nos aplasta. Así no se puede vivir, ni se puede tener país para hijos, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a pasearnos por la historia de lo que ha sido el tema de las elecciones de los gobernantes en este país, porque no siempre fue democrática, no siempre fue de primer piso. Vamos a ver cómo esto transcurre. Bienvenido, profesor Daniel Laut. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Víctor. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los oyentes. Bueno, la historia de Venezuela eh, es muy amplia en esas elecciones, ¿no? Así como la historia cambiaria, ¿no? En Venezuela siempre ha habido tantos sistemas de cambio que uno se sorprende, ¿no? O sea, nosotros hemos probado de todo, ¿no? De hecho, fíjate, quizá el primer caso, cuando se crea la República de Venezuela en 1830, el, las votaciones eran de tipo censitario, ¿no? Y censitario lo que significa es que las personas tenían que demostrar tener un cierto patrimonio o un cierto
nivel de ingresos para tener derecho al voto, ¿sí? Por lo cual no podía votar todo el mundo, ¿no? Entonces, de hecho, las primeras elecciones en Venezuela fueron de ese tipo, de corte censitario, ¿no? ¿Sí? Ya después, cuando llega Guzmán al poder, eh, este, se hace un experimento de elecciones universales, ¿okay? Pero eso muy pronto se echa al traste, ¿okay? Y comienza a hacerse unas elecciones de segundo grado, ¿no? ¿Okay? Que yo tengo que reconocer, ¿okay? Que ese es el sistema que a mí me gusta, ¿okay? Porque yo creo que el voto es, este, tiene ciertas limitaciones, ¿no? O sea, los individuos no deberíamos tener derecho a votar, por ejemplo, por el presidente de la República, porque eso tiene unos conflictos de intereses muy grandes, ¿no? ¿Okay? La gente no lo comprende perfectamente, o sea, yo a veces digo eso en clase y algunos alumnos protestan, ¿no? ¿Okay? Y yo les digo a ellos que el mejor sistema, de verdad, es el sistema británico, ¿no? En el cual no se elige al presidente, que es la reina o el rey, ¿okay? Y lo que se elige es un primer ministro, ¿no? Y ese primer ministro también es elegido en elecciones de segundo grado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay algún alumno que protesta y dice ¿y quién eligió a la reina o quién eligió al rey? Entonces, yo le digo a ellos, bueno, pero el asunto es que ese individuo se prepara desde que es niño para ser el mandatario, el jefe del Estado de un determinado país, ¿okay? Que no significa el jefe total del Poder Ejecutivo, porque en realidad el Poder Ejecutivo es ejercido por el primer ministro, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema monárquico, ¿no? Que a mí también me gusta bastante, monárquico constitucional, ¿okay? Pero bueno, teniendo democracia, yo preferiría una elección de segundo grado. Y de hecho, este, si uno revisa con cuidado los países que tienen mejor situación económica y mucha más estabilidad, son los países que tienen elección de segundo grado. De hecho, los países de Europa casi todos tienen elección de segundo grado. Estados Unidos tiene un sistema de elecciones híbrido que funciona como si fuera un sistema de segundo grado, ¿okay? Pero fíjate, todos los países subdesarrollados, que es el caso nuestro, tenemos elección universal, ¿okay? Y bueno, y eso de elegir universalmente al presidente lleva consigo la posibilidad de que tú escojas a una persona que no es la adecuada para elegir los destinos del país, ¿no? Y eso ocurre porque la gente se enamora de una determinada propuesta o la gente apela más a sus intereses personales que a los intereses de verdad de la nación, ¿okay? Y por eso se escoge el presidente de la manera menos adecuada posible, ¿okay? Entonces, bueno, ese sistema de segundo grado duró todo el periodo que llaman gomecista, el periodo del general Vicente Gómez, López Contreras y Medina. O Medina sea, fue era el Congreso el que elegía al presidente y Medina, los ciudadanos votaban por los diputados del Congreso. no, en el caso venezolano era muy parecido al sistema británico, porque el voto universal, que no era universal, era un voto para elegir a los concejales. Y los concejales elegían a los representantes al Congreso. Entonces, más bien termina siendo como una suerte de tercer grado, ¿okay? Claro, claro. Pero el sistema, yo creo que era perfectible, ¿no? El problema es que el, cuando surge Acción Democrática entiende con bastante precisión que en ese sistema ellos nunca iban a llegar a la presidencia, ¿okay? Entonces, por esa razón es por la que ellos inicialmente hablan con Escalante, ¿okay? Que es el candidato que supuestamente iba a suceder a Medina,
Y Escalante, al parecer, ¿okay? Eso no lo podemos saber porque Escalante ya murió. Además, Escalante, pobrecito, le pasó un montón de cosas en su vida. ¿Okay? Parece que Escalante había hecho un acuerdo con Acción Democrática eh, en el cual él se había comprometido a que si él llegaba a ser presidente, él iba a promover una reforma constitucional en la cual se estableciera el voto universal. ¿Okay? Betancourt, fundamentalmente Rómulo Betancourt, estaba clarísimo en que la única manera de la que ellos pueden llegar rápido a la presidencia era teniendo voto universal. ¿Okay? Es más, de hecho, Acción Democrática tenía una amplia base popular. ¿Okay? La gente hoy no tendrá mucha memoria de eso, ¿okay? Pero en cada pueblo había una central de Acción Democrática, una casa de Acción Democrática, ¿okay? Y el pueblo masivamente se inscribía en el Partido del Pueblo porque la gente se enamoró de la propuesta de Betancourt. ¿Okay? Entonces, claro, él entendió perfectamente que en un sistema con el Congreso gomecista, ¿okay? Como estaba, ellos iban a tardar muchísimo tiempo en llegar a la presidencia de la República. Y esa es la razón por la cual ellos hacen este acuerdo con Escalante. Escalante, la gente tampoco creo que tiene mucha memoria de eso porque la historia nuestra, yo siempre comento que está muy mal contada y además de que está muy mal contada, está a veces a propósito se ocultan ciertas cosas para que la cosa no afecte sensibilidades, ¿no? Y bueno, resulta que Escalante era el embajador de Venezuela en los Estados Unidos. ¿Okay? Él recibe allá en Estados Unidos la notificación de que él va a ser el candidato de lo que en esa época se llamaba el gomecismo. Y entonces él regresa a Venezuela, ¿okay? Con la finalidad de ponerse a la orden del Congreso para esta elección que se iba a hacer de este tipo de segundo o tercer grado. Entonces, bueno, Escalante llega, él se acomoda en el Hotel Ávila, que queda ahí en San Bernardino, ¿okay? Que ya existía. ¿Okay? Y bueno, y él, cuando a él le toca irse a entrevistar con el presidente Medina, entonces él no termina de bajar, ¿okay? No se termina de arreglar. Y entonces el edecán recibe una llamada telefónica desde Miraflores diciéndole, mira, vale, pero búscame al hombre y tráemelo porque ya se está haciendo tarde, tenemos que hablar y yo tengo otras cosas que hacer. Entonces cuando él sube arriba a la habitación, le toca la puerta a Escalante y Escalante dice que él no se puede terminar de vestir porque las camisas están volando. ¿Okay? Y entonces el edecán se queda muy extrañado con esa afirmación de Escalante de que las camisas están volando. Y bueno, él le pide permiso, entra en la habitación y entonces se da cuenta de que la cosa no está del todo bien porque no hay ninguna camisa volando, ¿okay? Pero él se imagina que hay unas camisas volando en la habitación. ¿Okay? Y bueno, entonces él llama a Miraflores y le dice a Miraflores le dice al presidente que probablemente esa entrevista no se puede dar porque el señor Escalante no está en buenas condiciones. Entonces, ahí se decide el examinar a Escalante y bueno, y constatan que efectivamente Escalante había perdido la razón. ¿Okay? Y bueno, eso a principios, bueno, estamos a mediados del siglo XX, pero Venezuela hay que entender que no es un país desarrollado, ¿okay? No lo es hoy, no lo era entonces tampoco. ¿Okay? Y entonces, bueno, ellos recomiendan un tratamiento con el señor Escalante que va a ser terrible. ¿Okay? De hecho, él parece que va a recibir shock eléctrico y otros tipos de castigos que se aplicaban en las instituciones de salud mental. Y La bueno, psiquiatría para esa época era total y absolutamente primitiva
Y esos tratamientos de electroshock te dejaban, pero absolutamente en condiciones muy vulnerables, ¿no? Pero ese es otro cuento, ¿no? Del avance de la psiquiatría, porque ahora no hay condición mental que no pueda tratarse de alguna manera con una pastilla o lo que llaman ellos una molécula, ¿no? Una droga. Pero ese es otro cuento. Sí, bueno, pero entonces lo van a regresar luego a su casa cerca de 20 años después y el hombre está destruido, ¿ok? Como persona. De hecho no es la misma persona. Escalante parece que era una persona muy afable, muy conversador, y resulta que el hombre regresó del hospital psiquiátrico destrozado, ¿sí? O sea, no era la misma persona, pues. Por eso que digo que él va a tener una vida terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando, ¿okay? el Betancourt vuelve a hacer contactos con las Fuerzas Armadas, ¿okay? Porque en las Fuerzas Armadas había mucho malestar con respecto al gobierno de Medina. ¿Okay? De hecho, en esa época los oficiales no eran muy bien pagados. ¿Okay? Este, y bueno, aquí en Venezuela siempre las Fuerzas Armadas han sentido que ellos como que tienen derechos especiales. ¿Okay? Si ellos merecen más que el resto. Sí, Y esa es una relación, la relación entre los civiles y los militares en Venezuela, una relación perversa, que nos ha colocado en donde estamos, pero que tiene una larguísima tradición. No es casual que cuando no se puede resolver un problema civil, de inmediato los líderes políticos supuestamente democráticos se alían con los militares para dar un golpe a su sí. favor. Bueno, y eso fue lo que pasó en el 45, pues. O sea, Pérez Jiménez y Betancourt decidieron la realización de un golpe. ¿Okay? Ese golpe se ejecutó el día 18 de octubre de 1945 y de esa manera se rompió de golpe, ¿okay? el gomecismo en Venezuela, ¿okay? Y se estableció una nueva forma de política, ¿okay? Que, ojo, ¿okay? Yo he dicho varias veces en el programa que no cambió mucho en la esencia económica, ¿okay? Porque de hecho las políticas que siguió Betancourt se parecen mucho a las políticas que tenía Medina y las políticas que tenía también López, ¿okay? Y que efectivamente eso sí se diferenciaba de lo que había hecho eh, el general Juan Vicente Gómez, ¿no? O sea, las políticas de Gómez, aunque no eran liberales, ¿okay? Eso hay que acentuarlo mucho, ¿okay? Eran mucho más abiertas a la empresa, ¿okay? Que lo que fueron las políticas de López, de Medina, y por supuesto todas las políticas que se hicieron en la democracia Así civil. que eso de un país y dos sistemas que se le atribuye a los chinos, podríamos atribuírselo a Gómez, ¿no? Una dictadura férrea, pero con total apertura económica. Y bueno, pero fíjate tú una cosa, ¿no? Y eso quizá es lo que hace que el crecimiento venezolano haya sido de la manera exponencial que fue, ¿no? O sea, porque de hecho eh, eh, las- los cambios que impone López y los que impone Medina y los que van imponiendo los adecos y los que adosa Pérez Jiménez y los que vuelven a imponer los adecos, porque ya no es en la época de la democracia civil, ¿okay? Fueron destruyendo lentamente la estructura que creó Juan Vicente Gómez. O sea, eso no fue un proceso de la noche a la mañana, ¿okay? Y eso es lo que también tiene engañado a los venezolanos, porque los venezolanos creen que la riqueza viene por las políticas que, los, que la democracia civil implantó, y eso no es cierto, pues. O sea, más bien la democracia civil fue aportando goticas que fueron destruyendo la estabilidad económica, y al destruir la estabilidad económica se destruyó la estabilidad política. ¿Okay? Por eso es que Así es. el problema no es como decía Hugo Chávez,
que esto, el problema es económico, el problema es político, ¿no? El problema no es político, el problema es económico. O sea, ustedes destruyeron toda la base de desarrollo de este país, ¿okay? Y por eso se destruyó toda la estabilidad política. ¿Okay? Pero Bueno, bueno, es lo que estamos viviendo ahora. O sea, claro, un régimen que no es capaz de presentar un solo resultado, que ha empobrecido a todo el mundo, que ha transformado la ya pequeña economía venezolana en una economía enana e inexplicable, que ha favorecido, ha promovido la salida de millones de venezolanos por re o por fa. Se presenta una elección y no puede pretender que voten por ellos. O sea, claro. eso no existe, porque las elecciones son, se deslindan en el pragmatismo, o sea, allí es donde transcurre, más allá del amor, del corazón, que todo eso es marketing político, de lo que se trata es esto que está ocurriendo, me gusta o no me gusta, situación actual. Esto que está ocurriendo, va a seguirme ocurriendo, perspectiva de futuro. Esto que está ocurriendo, no voy a soportar, no. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces la gente quiere empleo, comida, salud, etcétera. En todo el mundo casi es lo mismo. En países de discusión más sofisticada se habla de los impuestos. Aquí no se habla de los impuestos, no entiendo por qué, porque somos un país el que nos recargan injustamente de No, impuestos indebidos. Y somos un país que se cree en la consigna de que el petróleo es de todos y no somos capaces de reclamar responsabilidad por el dinero que el, el, el gobierno nos quita, ¿no? Y cuando uno habla con los tributaristas te dicen, cuidado, no puedes hablar de esto porque es delito, la resistencia tributaria. Bueno, digamos que la tiranía perfecta, que no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI, que otra tiranía perfecta, sino que el gobierno no acepta discutir sobre los tributos. Es increíble esto. Entonces, yo creo que hay que empezar a enseriarse, o mejor dicho, a poner cable a tierra, a tocar cable a tierra para poder discutir las cosas tal y como son y como nos convienen, con mucho pragmatismo, ¿saben? Con muchísimo pragmatismo. bueno, Pero no, seguimos. no, pero ahorita sí se está planteando el problema de los impuestos, ¿sabes? O sea, acuérdate que tú y yo en el programa hemos hablado muchísimo de eso, ¿ok? Desde cuando el programa estaba en Radio Caracas hablamos muchísimo de lo que los impuestos de Venezuela eran excesivos. Ahora es que los economistas como que se dieron cuenta de que son excesivos, ¿no? Pero Entonces los están. políticos no se dan por aludidos, porque esa no es una discusión de los políticos. No, bueno, y fíjate, el no darse por aludido tiene que ver mucho con eso del nuevo impuesto a las pensiones, ¿no? O sea, el nuevo impuesto Así para es. generar pensiones, ¿no? O sea, porque el gobierno cree que no, que es que lo que pasa es que parten de la idea, de la idea equivocada de que la empresa es rica, ¿ok? O sea, es la idea marxista, ¿no? De que el empresario es un hombre rico y la empresa es una cosa rica, ¿no? Entonces, bueno, tú le puedes sacar y sacar y sacar hasta que la descalabras, pues, pero le sacas y le sacas, ¿no? ¿Okay? O sea, Claro. nadie la ve como la generadora de riqueza, ¿no? ¿Okay? Sino como una fuente de riqueza, pero una fuente de riqueza que no es que se produce, sino que se explota. ¿Okay? Y así no es, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema nuestro. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando Betancur hace el acuerdo con Pérez Jiménez, ¿okay? Es más, eso está muy bien reseñado en Venezuela Política y Petróleo de Betancur. ¿Okay? A mí me encanta ese pasaje porque Betancur aprovecha su chispa, ¿okay? Escribiendo sobre el encuentro de él con los militares, ¿no? Dice que el único que habló fue Pérez Jiménez, ¿okay? Y él estaba sorprendido de que Pérez Jiménez era el más chiquitico de todos, ¿no? Y entonces él se sorprende también porque él dice que además en esa época los militares usaban una gorra que tenía la cosa así levantada, ¿no? El kepis levantado, ¿no? Y entonces él decía, yo me imagino que eso es sorna, ¿no? De Betancourt, ¿no? Que el kepis de Pérez Jiménez, como era un enano, ¿okay? Estaba más levantado para que pareciera ser un poquito más grande de lo que efectivamente era, ¿no? Pero lo que sí trasluce ese comentario de Betancourt es que el único que hablaba era él,
por lo cual el líder del movimiento del lado militar era él. ¿Okay? Y ahí ocurre una cosa que parece que Pérez Jiménez nunca le perdonó a Betancourt, ¿okay? Porque Pérez Jiménez insistió mucho en esa reunión que él tenía que formar parte de la Junta de Gobierno. ¿Okay? Y bueno, ahí pasó una cosa que no fue prevista, ¿no? O sea, un evento de eso de lo que yo llamo de la mano invisible, ¿no? ¿Okay? Bueno, parece que el día antes del golpe, que es el 17 de octubre, Pérez Jiménez estaba alebrestando a la tropa. Él creo que formaba parte del, del ¿cómo se llama? Del comando Ávila, ¿okay? Que es el que se forma en el Distrito Federal. Y bueno, parece que él era el que estaba armando bronca en el cuartel, y el comandante general del cuartel, acordémonos que en ese momento Pérez Jiménez no es ni siquiera coronel, es un mayor. ¿Okay? Entonces, bueno, él lo meten preso, y cuando lo hacen preso, él se queda en el calabozo durante todo el día 18. ¿Okay? Entonces, cuando hay que nombrar la junta, que es el 18 en la tarde, Pérez Jiménez no aparece, ¿no? Y nadie sabe dónde está Pérez Jiménez, porque parece que nadie recordaba que el comandante lo había mandado al calabozo del, del, del batallón Ávila. Y bueno, y Pérez Jiménez no va a aparecer sino hasta el día 19, ¿no? Y entonces, bueno, como Betancourt estaba apurado, ¿okay? Entonces él insiste, bueno, pero hay que nombrar rápido la junta, pues. ¿Quiénes van a ser? Entonces nombran a Llovera, que es el compañero de Betancourt, de Pérez Jiménez, pero Pérez Jiménez no, él no sabe dónde está Pérez Jiménez. ¿Okay? Y ahí es donde aparece el famoso Carlos Delgado Chalbó, ¿okay? Que parece que es el típico venezolano pescuezado, ¿okay? Que se asoma aquí estoy yo. ¿Okay? Entonces él dice que él fue el que puso a los chicos del, ¿cómo se llama? De la escuela militar en este lío, ¿okay? Y que como él era el jefe, él es el jefe de la escuela militar, él merece estar en la Junta. Entonces, bueno, entonces ahí Betancourt cree que está haciendo la cosa como tiene que hacerla un político rápido y sin pensar mucho, ¿okay? Y entonces le dice a Carlos Delgado, bueno, entonces tú formas parte también de la Junta. Y entonces Pérez Jiménez no está en la Junta, ¿no? Entonces cuando Pérez Jiménez A todo por el fin mundo le sale, jugó Kikiriwiki. ¿Cómo Luis Felipe Llovera Páez no va a saber dónde está Pérez Jiménez? Todo típico, además, típica puesta en escena venezolana. y Típica. ¿Ok? entonces, entonces ahí es donde Betancourt dice que Pérez Jiménez se la juró, ¿sí? Dice, Pérez Jiménez me la tenía, me estaba esperando en la bajadita. Porque desde ahí Pérez Jiménez empezó a ser el hombre quisquilloso, ¿okay? Que desde la Fuerza Armada criticaba todo lo que se hacía en el gobierno. Bueno, y una vez que se montan en el coroto, ¿okay? Entonces la primera propuesta es hacer una asamblea constituyente, ¿okay? Y reformar la constitución, ¿no? Y reformar la constitución, ¿para qué? Bueno, para hacer elecciones universales, ¿no? Entonces ahí deciden elecciones universales, además de que de universales, bueno, podía votar todo el mundo, los analfabetas también. A los analfabetas no se les dejaba votar en el régimen anterior, ¿okay? Las mujeres no votaban en el régimen anterior, también se les permitió a las mujeres votar, ¿okay? Entonces, claro, el caudal de votos, ¿okay?, que se llevó Acción Democrática fue impresionante, ¿no? ¿Okay? Y ahí es donde aparece el gran cuento de, de Carlos Andrés Pérez. Tú sabes que Carlos Andrés Pérez decía una palabra que era verdaderamente miserable. O sea, él decía que Caldera era un invento de Betancourt, ¿okay? Porque claro, Caldera podía ser la oposición de este gobierno ADECO, ¿okay? Y bueno, y Betancourt logra, ¿okay?, convencer a Caldera de que Caldera participe dentro de la Asamblea Constituyente, ¿okay? Es más, la propuesta fue muy, ¿cómo se llama?, muy atractiva, porque todas las sesiones de la Asamblea Constituyente se transmitieron en cadena, ¿okay?,
por radio. En esa época no había televisión, se transmitieron en radio. ¿Sí? Y bueno, y eso le daba cancha a el líder de la oposición, que era Rafael Caldera, ¿sí? Para aparecer, ¿sí? Y hacerse notar. ¿Sí? Eh, este, a mí me parece que es de verdad nefasto que Carlos Andrés Pérez diga eso que dijo de Caldera, pero efectivamente eso fue lo que catapultó a Caldera como un líder dentro de la oposición, ¿no? De hecho, Caldera siempre fue muy buen orador, ¿okay? Igual que lo fue también Jovito. ¿Okay? Betancourt era bueno, pero Betancourt además tenía la chispa que no tenían estos dos, ¿no? Porque Betancourt era un hombre que era capaz de hacer chistes, ¿okay? Mientras estaba dando el discurso, y eso le daba una popularidad sensacional a Betancourt, ¿no? ¿Okay? Eh, bueno, entonces así es como nosotros llegamos al sistema de elección universal aquí en Venezuela, ¿no? Y bueno, a mí me parece que no es el mejor tipo de elección, ¿okay? Es más, yo creo que de hecho los venezolanos nos tienen confundidos con que la elección es la que determina si el gobierno es democrático o no, ¿okay? Y yo espero que esta experiencia de, de los años del chavismo nos hayan demostrado que por mucha elección, ¿okay? Esto no es democracia. ¿Okay? De que democracia no es eso, ¿no? ¿Okay? Y democracia es derecho a disentir, ¿no? ¿Okay? Y Por de hecho, ejemplo, el derecho a disentir ahorita está siendo impugnado, pero por los venezolanos. claro, Ahora sucede que si uno piensa algo diferente a lo que piensa la corriente mayoritaria, bueno, uno es objeto de cualquier tipo de insulto. claro, En estos días, una joven muchacha que está en las redes sociales y se hizo famosa en las redes sociales porque a los que no piensan votar los manda a callar y utiliza un lenguaje tan escatológico y decepcionante, pero eso no es lo peor es que muchos lo están apoyando. Tampoco me gusta a mí el especie de la gavilla, de artista diciendo vota, 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 vota. Eso no es democracia. Ellos tendrán todo el derecho, pero yo creo que hay que tener cierta sensibilidad para entender que una democracia es precisamente diversidad, pluralismo, conflicto de opiniones, pero sobre todo respeto por la disidencia. claro. Pero eso tiene que estar encarnado en la sociedad para que además lo respeten los líderes. Aquí no. Aquí esto es linchamiento tras linchamiento de mayorías que además han demostrado que se pueden equivocar, que se han equivocado. Entonces, yo sí creo que hay que repensar cómo se ha planteado y se ha pensado y repensado desde la época de los griegos. Cuál es la verdadera, cuál es el punto de equilibrio de eso que llamamos democracia. Porque por otra parte, el marketing político es populismo puro, es oferta irresponsable, es demagogia. Y hay países que se prestan para eso. Por ejemplo, yo deploro de este momento político la demagogia, la mentira, la oferta fácil, el sueño transformado en promesa política, porque eso produce amargos despertares que en la próxima elección además lo cobran terriblemente. Ustedes Claro. recuerdan aquí el puente de plata, el puente de oro, bueno, el puente hacia el abismo es que llegamos, pero no aprenden. Los políticos, por ejemplo, eh, el régimen dice, si ganan los otros, van a votar a los empleados públicos. ¿Qué dicen los otros? Nosotros, ni de vaina. Nosotros no vamos a votar a nadie. Si más bien queremos más empleados públicos, más Estado. Allí hay una mentira en el medio. Porque un político responsable tiene que decir, debemos revisar, porque este es un país que quebró. Claro. Y tenemos que revisar la responsabilidad de aquellos que formaron parte de la burocracia y debemos redimensionar el Estado venezolano, o es que vamos a seguir con 30 y tantos ministerios y más de 500 empresas públicas que nadie le ve el queso a la tostada. Pero allí es donde el coraje cívico
se tira por el barranco de la demagogia. Y entonces la gente, nosotros, pero, pero no, por favor, de ninguna manera. Entonces así no vamos para ningún lado. Igual que los que hablan de la familia militar como si fuesen, qué sé yo, primos hermanos. ¿Ok? Como, o sea, hay una falta absoluta de seriedad cívica, de prudencia ciudadana, como para tratar bien a una sociedad que por supuesto está muy maltratada, pero que algún sentido de realidad debe todavía tener. Es lo que a mí me parece. Por supuesto, decir esto ahora, en esta especie de torbellino emocional, donde los que no están dentro de ese torbellino merecen el linchamiento, es por demás incómodo y peligroso, pero alguien tiene que decirlo para ver si algún día aprendemos. Pero sigamos con el cuento, porque sucede que se elige a Rómulo Gallego y se le da el golpe a Rómulo. Y pasamos un total de tiempo sin elecciones, ¿no? Claro, no, bueno, fíjate, el, el, eh, ellos cambian la constitución, ¿okay? Se llama elecciones, ¿okay? Y las elecciones las gana Rómulo Gallego y las gana con una mayoría impresionante, ¿okay? Entonces, bueno, y lamentablemente el gobierno de Gallego fue malo, ¿okay? Gallegos, y por eso es que yo siempre comento, a veces cuando me han entrevistado en algún programa de esto de radio y a veces en un programa de televisión, ¿okay? Este, yo creo que caigo un poquito mal porque el entrevistador siempre me dice que si yo quiero ser ministro, ¿no? Y entonces yo digo que yo no, que yo creo que los economistas no debemos ser ministros, ¿okay? Y los intelectuales menos, ¿okay? Porque los intelectuales no servimos para eso, los intelectuales somos asesores, nosotros podemos decirle a alguien, mira, yo creo que tú deberías hacer esto, Así es. pero el político es el que sabe si lo debe hacer o no lo debe hacer. Y entonces, una de las cosas que ocurrió con Gallegos es que Gallegos era un hombre excesivamente intelectual, ¿okay? Y esa intelectualidad la trató de llevar a la presidencia, ¿okay? Y un presidente no tiene que ser un hombre intelectual, el presidente tiene que ser un hombre de acción, un hombre de ejecución, ¿okay? Y eso no lo entendemos los venezolanos tampoco. Por ejemplo, la gente decía, no, no, que en este país hace falta que Ular Pietri sea presidente de la República, ¿no? Ular Pietri hubiese sido un gobierno tan nefasto como lo fue el gobierno de De Gallego. Gallego. ¿Por qué? Porque es que no servimos para eso. Por eso hay que entenderlo. O sea, el intelectual no sirve para esas cosas. Más los intelectuales nos perdemos en la nebulosa, ¿no? Y hacemos un montón de cosas que no son las que tiene que hacer un presidente. Esa reflexión la tuvo clarita Weber, ¿no? Sí, Entre la convicción y la responsabilidad, ¿no? Entonces, y no hay que equivocarse, o sea, el político tiene que tomar decisiones y puede llegar a ser contradictorio. Y por eso es que, por supuesto, la reflexión política, la prudencia, el carácter, el talante del político es importante, porque, claro, no se claro, puede ahogar en un mar de contradicción, pero tiene que tomar decisiones. claro, y esa es la razón por la cual el presidente es un carrizo como Trump, ¿ok? Y no es, ¿cómo se llama? No es Milton Friedman, pues, ¿ok? Así Ese, es, así. esa es la razón. Entonces, bueno, el gobierno fue terrible, ¿ok? Fueron 11 meses a, 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 a Gallegos lo eligen en enero del 47, ¿okay? Y en noviembre del 47 está tumbado, ¿okay? Y lo tumba, Ahora, ¿cuáles son los indicadores de lo terrible que fue ese gobierno? ¿Qué pasó? bueno, el hombre no negociaba, no claudicaba, pues, o sea, incapaz de romper sus propios esquemas personales, ¿okay? Y eso fue dándole al traste, ¿no? ¿Okay? O sea, el hombre no era un hombre de consenso, ¿okay? O sea, un poco lo que tú estabas comentando hace un ratito, pues, o sea, y los venezolanos no terminamos de aprender eso tampoco, ¿no? O sea, nosotros no entendemos que una persona puede pensar distinto, ¿no? ¿Okay? Y no somos capaces de congeniar con esa persona que piensa distinto. ¿Okay? Y ojo, eso lo digo también por nosotros los intelectuales, ¿no? A veces
mira, o sea, yo tengo muchos amigos que son de izquierda, ¿okay? Claro. Les tengo aprecio, ¿okay? Y hablo con ellos muy afablemente, tomo café y les echo bromas, ¿okay? Y aguanto sus bromas también, ¿okay? ¿Por qué? Porque en esencia yo soy un hombre democrático, a mí me gusta la pluralidad, ¿no? Y a veces los alumnos me dicen, pero profesor, ¿por qué usted, o sea, si ustedes piensan tan distinto, y bueno, pensamos distinto, somos seres humanos, ¿no? ¿Okay? Además, Claro. la gente no tiene por qué juntarse con las personas que piensan igual que él, ¿okay? Tienen que saber sentarse con las personas que piensan distinto. Y ojo que yo estoy diciendo que los intelectuales no servimos para presidente, ¿okay? Pero bueno, el asunto es que las metidas de pata fueron una detrás de otra. El mismo Betancourt lo dice, ¿no? Y en Venezuela Política y Petróleo sale otra vez esa imagen, ¿no? Es más, de hecho, cuando eligen a Bosch presidente de, de, de República Dominicana, y Bosch también es un intelectual, ¿no? Bosch es un hombre que escribe cuentos, ¿okay? Distinto a Gallegos que escribe novelas, ¿no? Y entonces, otra vez Betancourt sale con su chispa y Betancourt dice, yo me imaginé que él iba a durar menos que Gallegos porque él escribía cuentos, mientras que Era Gallegos más corto. y resulta que a vos lo tumban en menos tiempo, ¿no? ¿Okay? O sea, como si fuera un cuento y una novela, igualito. ¿Okay? Y, o sea que Betancourt de nuevo vuelve a sacar su chispa, ¿no? Y esas son las cosas, ¿no? O sea, por eso es que Betancourt es presidente y termina su periodo presidencial y Gallegos no lo puede terminar, pues, ¿okay? Porque Betancourt es un hombre que es capaz de doblegarse, puede decir, bueno, mira, está bien, yo no me voy a dejar, no te voy a permitir que te metas aquí, ¿okay? Pero esto sí, ¿okay? Puedes hacer todo lo que quieras aquí, ¿okay? Que es lo que hacen los políticos, ¿no? ¿Okay? Claro. Entonces, eso no lo supo hacer Gallego. Gallego no tuvo la suficiente mano izquierda en su gobierno. Y bueno, y a los 11 meses, a Carlos Delgado Chaló le dan la orden de que él tiene que tumbar a su presidente, ¿no? Y eso es una cosa terrible, ¿no? ¿Okay? Terrible en varios sentidos, ¿no? Porque Gallegos este, conocía a Carlos Delgado Chaló desde la infancia, ¿okay? Y eran amigos, ¿okay? Y a Carlos Delgado Chaló le toca darle el golpe a un hombre que él casi que adoraba como si fuese un segundo padre, ¿okay? Y lo tuvo que tumbar. ¿Okay? Y de hecho, Pérez Jiménez, que también es un tipo nefasto, ¿okay? Le dijo una vez a Carlos Delgado Chaló, ¿cómo se llama el que traiciona al amigo? ¿Okay? Y se lo dijo con esa mala intención, ¿no? Con la mala intención de que tú traicionaste a tu propio amigo que es gallego, ¿no? ¿Sí? O sea, como si es que él no estaba detrás de ese golpe también. ¿Sí? Entonces, bueno, efectivamente ellos tumban a los adecos, que los militares están claros de que AD es un peligro, ¿okay? Y comienza una persecución impresionante contra los adecos, ¿okay? Y bueno, y contra toda la oposición, ¿no? Contra los adecos, contra los comunistas, contra todos los que de alguna manera tenían algo que ver con algo medio democrático, ¿okay? Y se instaura primero un gobierno que va a presidir Carlos Delgado Chalbó, ¿okay? Lo va a presidir hasta el momento en que Carlos Delgado Chalbó lo asesinen, ¿okay? Y, y bueno, después de eso se va a elegir una junta de gobierno, ¿okay? Detrás del escenario está siempre Pérez Jiménez, ¿okay? Y Pérez Jiménez logra en el año 53 hacer una suerte de fraude electoral, ¿okay? Porque toda la oposición se agrupó alrededor de Jovito Villalba, ¿okay? Y Jovito Villalba fue el candidato de la oposición en la elección del 53. Ahí hubo un fraude, ¿okay? Porque efectivamente al parecer lo ganó Jovito, ¿okay? Pero Pérez Jiménez decidió no entregar el poder, ¿okay? Y se hizo un fraude electoral, ¿okay? Y bueno, eso hace que Jovito salga del país, ¿okay? Jovito va a ser uno de los tantos exilados de Venezuela
durante esos 10 años que corren entre 1947 o 48 hasta 1958. ¿Okay? Y bueno, y eso también va a acabar con la carrera política de Jovito. O sea, Jovito varias veces se va a lanzar como candidato presidencial y no levanta roncha, ¿okay? Porque la Claro, gente... porque las malas lenguas, o sea, los rumores, ¿no? Decían, no, él no tuvo coraje, le aceptó a Pérez Jiménez una maleta de dólares. O sea, las leyendas urbanas no lo favorecieron nunca, Bueno, nunca. esos son comentarios típicos de la sociedad venezolana, ¿no? Pero no Sí, sabemos sí. si eso de verdad pasó ahí o no Por pasó. eso, o sea, le ganaron los rumores, interesados o no. No Pero estamos diciendo que así ocurrió. el hombre nunca levantó cabeza desde allí, ¿no? ¿Okay? O sea, de hecho, en algún momento, otra vez Betancourt con sus hornos, ¿okay? En el año 83, cuando ganó Lucinchi, era candidato por última vez Jovito. ¿Okay? Y Jovito al final decidió apoyar, si mal no recuerdo, Caldera. ¿Okay? Y bueno, resulta que Betancourt en uno de los mítines de apoyo a Lucinchi dijo que ese cadáver insepulto, así le Así dijo a es, Jovito. así es, Sí, así es, también una de esas frases lapidarias de Betancourt, ¿no? ¿Okay? así es. Bueno, el asunto es que ahí hubo un fraude electoral, ¿okay? Y eso permite que Pérez Jiménez mande durante 5 años hasta el año 58. ¿Okay? Y en el año 57 toca hacer una nueva elección presidencial. ¿Okay? Y bueno, y ahí resulta que Pérez Jiménez decide no hacer una elección, sino hacer un plebiscito. ¿Okay? Y bueno, y por supuesto el plebiscito lo gana. ¿Okay? ¿Okay? El, este, eh, Sin embargo, parece que efectivamente el pueblo estaba muy descontento del gobierno de Pérez Jiménez. Eso es una frase que a los perejimenistas no les gusta. ¿Okay? Pero Pérez Jiménez había cometido varios errores en esos 5 años de gobierno. O sea, él había aprovechado el boom de los precios petroleros en la época del cierre del canal de Suez. ¿Okay? Y a Pérez Jiménez se le ocurre una idea que después va a ser repetida en la democracia, que es el plan de inversiones. ¿Okay? Y bueno, él comienza a hacer un inmenso plan de inversiones. ¿Okay? Eso da mucho empleo en el año 55, 56. ¿Okay? Pero cuando eh, Gamal Abdel Nasser decide abrir de nuevo el canal de Suez, los precios del petróleo se vienen abajo vertiginosamente y el gobierno se queda sin recursos. ¿Okay? Y ahí comienza un largo transitar de Venezuela en una recesión terrible. ¿Okay? Es el primer momento en el cual a nosotros nos afecta seriamente una recesión porque efectivamente el gobierno se metió a invertir, que es una cosa que no se había hecho antes. ¿Okay? Nosotros deberíamos revisar mucho ese evento para darnos cuenta de que no es buena idea que el gobierno haga este tipo de cosas, ¿no? Porque de hecho eso es lo que hizo que la democracia empezara a claudicar cuando a Carlos Andrés Pérez se le ocurre la misma idea en el 74, ¿okay? Y terminamos nosotros en la crisis del año 83. ¿Okay? Y bueno, y eso es el inicio de ese caer por el barranco, ¿okay? Que le pasó a la democracia venezolana, ¿no? ¿Okay? Que es una cosa que nosotros tenemos que revisar, nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Okay? Igual que Sí, en vez tú de lo dijiste, ser buenos administradores, comienza con un afán de protagonismo redentorista que nos hace mucho daño. El, bueno, el- 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 es lo que llaman la ingeniería social, ¿no? Fragmentaria. Malos ingenieros sociales, porque es que no hay buen ingeniero social. Hay no, que administrar la cosa pública, hay es, que llevarla con prudencia y tratar de pensar en las próximas generaciones, es no que en las próximas elecciones. ese, tipo, Ahora, de, ese Pérez tipo de Jiménez no ganó una elección.
No. Entonces, claro, el malestar es tan terrible, ¿ok? Que la gente empezó a protestar, ¿no? Y hubo varios intentos de golpe de Estado, ¿ok? Previos al 23 de enero, ¿ok? Y el 23 de enero definitivamente el hombre toma el avión y se va, ¿ok? Hay muchos cuentos también de que si hay una maleta, ¿ok? Efectivamente, Pérez Jiménez debió haber eh, echado mano en, en el tesoro público, porque hay que entender una cosa, ¿no? Después que él sale de la cárcel, porque a él lo traen de los Estados Unidos, lo juzgan y lo meten preso. ¿Sí? Cuando él sale de la cárcel, él se establece en Madrid, ¿okay? En una casa muy lujosa, ¿okay? Y de ahí en adelante este hombre no trabaja, ¿okay? Y vive de una manera dispendiosa, ¿no? ¿Okay? Por lo cual se debe suponer de que algo debió haber hecho para, para, para vivir y morir de esa manera, ¿no? ¿Okay? De hecho, nosotros hablamos muy mal de gente como Lucinchi, de gente como Carlos Andrés Pérez, y creo que Lucinchi y Carlos Andrés Pérez no murieron en las mismas condiciones y en la misma situación en la que murió Pérez Jiménez. ¿Okay? En una condición incluso penosa, ¿no? Y, Yo siempre digo que, por ejemplo, bueno, Lucinchi terminó viviendo arrimado a los hijos, pues, ¿no? Además, en y, condiciones de enfermedad y de salud muy precarias. Y el cuento de Carlos Andrés Pérez y los miles de millones que supuestamente se llevó, cosa que no es cierto, tiene como epílogo terrible y doloroso para mí, triste, penoso, el que su segunda mujer, bueno, en primer lugar, su primera familia vive en unas condiciones de modestia extrema, con y, una dignidad también eh, remarcable. Y su segunda familia, lamentablemente, la hija murió, o una de las hijas murió, no sé si eran dos o una murió, pero su segunda esposa o su segunda mujer, Cecilia Mato, murió con un cáncer de esos terribles, tratando de vender un cuadro en Colombia para pagarse el tratamiento. No pudo, murió en el camino. Entonces, nada de eso es signo de riqueza, ¿sabes? Nada de eso, no, y nada no de lo, eso. eso hay que reconocerlo, ¿no? ¿Okay? La, nosotros somos muy injustos con nuestros presidentes, ¿no? No, nosotros compramos completo el discurso destructivo de la izquierda. Esa es la verdad. Esta izquierda que al final se acompasó con Chávez era una izquierda en ese sentido injuriosa, que se dedicaba precisamente a demoler, porque eso forma parte del manual, demoler los cimientos reputacionales de la democracia, y entonces el célebre libro de los robos y no sé qué, y sucede que la verdad es que, por ejemplo, yo tuve como vecino lejano de urbanización de Prado del Este a Lepage, muy modesto, Canachemata, muy modesto, Vinicio Carrera, extraordinariamente modesto, por nombrar algunos, ¿no? Eduardo Fernández, que fue un gran líder, o es, perdón, está un poquito malito, desde aquí pues nuestros mejores deseos de mejora, ¿no? Pero bueno, un líder político de altísima talla en condiciones muy modestas. El Caldera, ni se diga. Luis Herrera, pues sus amigos tenían que hacer colectas para poder pagarle los tratamientos de la diabetes terrible y tuvieron que hacer una colecta para reponerle el carro y otra colecta para enterrarlo. Eso no son signos de riqueza, me disculpan. No, No no, son. lo más mínimo, pues. Pero bueno, entonces, ahí se instauró la democracia que nosotros tuvimos, ¿okay? Que corre desde el 58 hasta el 88, hasta el 98. ¿Okay? Y bueno, como comentas tú, poco a poco eso se fue deteriorando por, o sea, por la mala prensa que la izquierda le hizo a nuestros presidentes. ¿Okay? Y bueno, y además hay que recalcar un poco esto, ¿no? O sea,
la gran base del crecimiento económico venezolano se había asentado en que la industria petrolera era transnacional. ¿Sí? Este, Hay que recordar muy bien, ¿okay? Y esto se lo digo para los jóvenes y para los menos jóvenes, ¿okay? Que cuando el general Juan Vicente Gómez no había impuestos sobre la renta, por lo cual las transnacionales no pagaban impuestos, ¿okay? Pagaban una regalía, ¿okay? Y la regalía era tan jugosa, ¿okay? Que permitía un equilibrio fiscal con un gobierno muy pequeño, ¿okay? Y como tampoco existían impuestos muy grandes, eso sentó las bases para un desarrollo muy importante de la industria venezolana. Ahí es cuando nacen las cementeras, cuando nacen las fábricas de papel, cuando se desarrolla una gama de industrias que pudieron haber sido la base de nuestro crecimiento. ¿Okay? Pero bueno, lamentablemente a Medina se le ocurrió montar un impuesto sobre la renta que supuestamente iba a ser provisional, así como muchas cosas son provisionales, pero al final terminan siendo, ¿cómo se llama? Indefinidas. ¿Okay? Y de hecho, el impuesto sobre la renta se fue engordando, ¿okay? Añadiendo gente y gente y gente a ese esquema de impuestos. ¿Okay? Por supuesto, un país que está en desarrollo, ¿okay? Si se le empiezan a crear impuestos, ese país para su desarrollo. ¿Okay? Y eso le pasó a Venezuela. Pues. Venezuela lentamente fue destruyendo su propio desarrollo. ¿Okay? Después se les ocurrió la sensacional idea de nacionalizar el petróleo. ¿Okay? Y cuando nacionalizamos el petróleo, empezamos a usar el petróleo como instrumento político, ¿okay? Y no como un negocio. ¿Okay? Y bueno, y ese es como la estocada final que se le dio a nuestra democracia. ¿Okay? Y lo que permitió, ¿okay? Que se instaurara una cosa como el chavismo en Venezuela. ¿Okay? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? ¿Okay? Lo digo Claro, porque casi que hay que decir, el camino del chavismo está adosado de votos. O sea, lo que hay que decir es cuidado, porque claro, frente al discurso de que el pueblo nunca se equivoca, que por cierto invocó alguna vez Caldera, la verdad es que la verdad indica que por más que ustedes vean a 100.000 millones de moscas alrededor de, de eso no significa que tengan razón y va usted también a comer, ¿no? Entonces, el tema es que hay decisiones que son erráticas, erróneas, y son erróneas en la misma medida en que nosotros no sabemos resistir la tentación del populismo, de la demagogia, ¿ok? De la invitación al saqueo, porque eso no es, eso es lo que es, una invitación al saqueo de los recursos y las posibilidades de un país. Y lamentablemente, además hay que decir algo, el pueblo sí se equivoca y los malos a veces ganan. claro, Entonces, el mundo deja de ser idílico y yo creo que uno madura cuando uno cae en cuenta de que la cosa no es color de rosa. Los malos a veces ganan y el bien a veces no, a veces pierde. Y como colectivo y como ciudadanos no somos esclarecidos y nos equivocamos. Y nos equivocamos además con una prepotencia portentosa, ¿no? Yo que ya tengo 62 años, el profesor Laud probablemente esté más o menos en la misma etapa que yo, un poquito menos. Bueno, vimos la prepotencia de la insurgencia del chavismo y vimos las prepotencias de Copellana. Yo ya no, ni él ni yo, sino con referencias históricas, podemos saber de la prepotencia de las dictaduras. O sea, en fin, hay que cuidarse de la, digamos, de las corrientes triunfalistas, porque enceguecen
y nos llevan por el mal camino, nos hacen errar el camino. Y no es fácil para los países asumir el camino porque el camino es austeridad, prudencia, eh, ahorro, libertad para el mercado, el justicia, pero una justicia no la de Robin Hood, ¿no? Sino una justicia verdadera y mucho Estado de Derecho, ¿no? De eso se trata. Y bueno, yo diría que la arrogancia es peligrosísima, ¿no? Es más, Así es. tú hablaste un ratico de los griegos, ¿no? Y los griegos también destruyeron su democracia de la Por misma supuesto, manera, la destruyeron precisamente cuando la convirtieron en populismo, ¿no? así es. Nosotros elogiamos mucho a Pericles, pero Pericles es la cúspide de ese populismo que destruye Atenas. ¿Okay? Y que después de él lo que hubo fue decadencia. O sea, él fue el principio del fin, Sí, o el fin del principio, como quieran. Precisamente porque se van de boca. Hay un personaje que es Alcibíades, ¿no? El bello Alcibíades, narrado sí, así por Sócrates, ¿no? Los diálogos socráticos escritos por Platón. Y bueno, este era el demagogo perfecto, que además era bello, que y, además era exitoso corriendo, digamos, las cuadrigas esas de caballo, carreras de caballo, que sí. además era rico, que engañó a todo el mundo y condujo a las grandes derrotas de Atenas. ¿Y cuántos Alcibíades no hemos tenido nosotros? Unos más bellos que otros, ¿eh? Pero ¿cuántos no hemos tenido? ¿No? Sí, bueno, y fíjate, los griegos tienen una diosa que ellos llaman Ibris, ¿okay? Que precisamente es el significado de la arrogancia, ¿no? Ellos dicen que esa diosa se posa en el hombro de aquel a quien los dioses quieren destruir y comienza a susurrarle al oído de aquel que se va a destruir, no le hagas caso a los demás porque los demás están equivocados, tú eres quien tienes la razón. Es Y, y así. Y así es como los dioses destruyen a aquel que se deja dominar por la soberbia y por la arrogancia, ¿no? Entonces, Por eso cuando es bonita ese pasaje de la Biblia, ¿no? Que llega Yahvé y se le acerca a Salomón y le dice, dime qué es lo que quieres, que yo te lo voy a conceder, ¿no? Y Salomón lo que pide es sabiduría para gobernar a su pueblo, ¿no? sí, Porque no es tan fácil. Y yo le voy a decir una cosa, es mucho más difícil cuando uno está dentro de una vorágine emocional empapado de pueblo. Ese es el momento más peligroso, porque uno cree, uno cree que llegó a la cumbre de los semidioses, ¿no? Yo estaba pensando, y con esto casi que vamos a terminar, profesor, ¿no? Los romanos, por ejemplo, le daban el título a sus emperadores de semidioses y no sé qué, ¿no? Este, pero a la hora de las chiquitas, los mataban, ¿eh? Y no hay nada más demostrativo de que tú no eres semidios que, que cuando llegan y reciben los efectos de la conjura de los tuyos, ¿no? Como Julio César o Cómodo, cualquiera de ellos, ¿no? En ese momento te das cuenta que no eres Dios, ni semidios, ni mucho menos. En el caso de Cómodo, volviendo del Coliseo Romano, después de haber tenido tal vez una tarde de triunfo, porque además él garantizaba que sus contendientes estuviesen bien drogados y con las armas bien malas, ¿no? Para él hacer. Bueno, volviendo de ese momento, todo eufórico, ahí lo agarró su guardia e hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, esta es una recomendación para siempre y para todos, los que dicen que son buenos y los que sabemos que son malos. El, 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 como lo decían los griegos, ¿no? Memento mori. O sea, recuerda que eres mortal. claro. Imagínense Jiménez, ¿no? No ganó una sola elección, ¿no? Y toda su apoteosis duró solo 10 años. Nosotros que tenemos 25 sabemos de eso, ¿no? Este, hay que estar atentos de esos periodos de aumento y de decadencia. Tal vez estamos en el momento de la decadencia
de esto que vivimos, pero no sabemos cuánto tiempo estos tiempos de decadencia van a, van a durar, ¿no? Mientras tanto, optimismo, esperanza y razón. No queda más. Bueno, profesor, muchísimas gracias por este nuevo episodio de historia, este, de darle vueltas y vueltas y vueltas al país. Ese libro, Venezuela, Política y Petróleo, creo que tenemos que aludirlo más y revisarlo más, ¿verdad, profesor? Porque debe tener una... Ese libro es sensacional, ¿oíste? No sin, o sea, con bastante razón, ¿ok? Herrera Luque dijo que Betancur era el cuarto rey de la baraja. El O sea, cuarto rey de la baraja. no soy, yo hoy en día soy mucho menos betancurista de cuando era más joven, porque yo fui muy betancurista, ¿ok? Pero yo reconozco que Betancur era un líder impresionante, ¿ok? Cosa que eh, no sé si haya otro por ahí, ¿no? ¿Ok? Así Pero es. los que han gobernado no lo son. Usted sabe que yo no sé si lo ha visto, pero bueno, le hago le doy la referencia. Acabo de ver por Cinesa en YouTube un documental de Rómulo Betancourt en sus propias palabras. Son fragmentos de conversaciones con Rómulo y de él mismo. Este, él no sé si usted lo ha visto, pero bueno, ¿No? igual invito a todos los que nos ven y nos escuchan a buscarlo en YouTube, en Cinesa, porque es bien interesante. Y es bien interesante el volver hacia los constructores de país, que sin duda uno de ellos fue Rómulo Betancourt, porque necesitamos comprender. Yo creo que el afán es comprender, para no vivir en esta eterna perplejidad, como que si todo esto que vivimos es novedoso. Y de repente esta historia nuestra de poco más, poco menos de 200 años, ¿no? Sí, sí, Este, nos permite encontrar allí muchas lecciones que todavía no hemos asumido. eso es verdad. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Feliz viernes y feliz fin de semana para todos y nos seguiremos viendo, porque después del 28 viene el 29, el 30, creo que 31 también, que me es tan largo, Dios mío, yo necesito cobrar. Y bueno, y seguiremos viéndonos, por mucho tiempo, espero yo. Bueno, muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, denle like al programa y pa'lante. Hasta luego. Hasta luego. Pues.